Hola, hoy vamos a hablar de la formación, de los problemas que tenemos los docentes, los que tratamos de formar a los profesionales de la salud en distintas áreas. En este momento, hablando de la medicina del sueño, sabemos que la formación de grado en medicina del sueño es escasa e insuficiente. También sabemos de la alta prevalencia de las enfermedades de sueño, por ejemplo, como la apnea, y de trastornos generados en la vida moderna, como la hipersomnia y el insomnio. Solamente con estos tres cuadros clínicos ya abarcamos al 80% de la población. Es decir, estamos en un problema muy serio. Entonces, el resultado de esto son pacientes nunca diagnosticados o mal diagnosticados y por ende maltratados y mal seguidos. Y el paciente se pierde en una serie de patologías luego. Entonces tenemos a un paciente que sufre, que se enferma y con mala calidad de vida. Esto nos preocupa mucho. Entonces el camino de formar a los profesionales, vamos a hablar un poco de eso con un experto que es el profesor Dr. Daniel Cardinali, argentino, que ha participado en la formación de carreras, tanto de grado como de posgrado, carreras médicas, carreras de licenciaturas, posgrados en varias universidades, como la Universidad de Buenos Aires, como la Universidad Favaloro, la Católica Argentina. Entonces, su gran trayectoria docente, en donde pensó mucho sobre todo esto, y además practicó y tuvo experiencia de cómo se fueron evolucionando estas carreras en las que participó en su creación, o que las creó, las ideó desde un principio todas, ver su experiencia a lo largo del tiempo. Además, con la importancia de, por supuesto, de tener la visión de un investigador básico y clínico de muchísimas décadas, además de la práctica médica clínica. Entonces, digamos que es toda una autoridad, y muchísimas gracias, doctor Cardinali, por acceder a esta serie de pensamientos ideas que vamos a empezar a... Bueno, es un gusto estar en esta convocatoria, y mientras hablaba pensaba que se ha agregado otro factor circunstancial que hace que los muchos años dedicados a la formación del médico tengan ahora otra realidad, que es la realidad post-pandemia. Y esto afecta de una manera muy importante el proceso educativo. En el área de la medicina del sueño, creo que ha trastocado los aspectos que hacen a la evaluación del sueño normal, y todavía no hay, por lo menos cuando uno examina las temáticas que se están desarrollando en los aspectos clínicos de la medicina del sueño, no hay, a mi criterio, una ponderación adecuada del impacto del confinamiento, el impacto de este estrés universal que la sociedad ha experimentado en estos 2 años. Esto me hace volver a una cuestión que siempre me he planteado, ¿no? La calidad del sueño no está dada por la visión del fenómeno sueño, sino por el resultado de la vigilia. Y es aquí donde uno tiene que ser muy cuidadoso, porque hay mucha gente que en este momento se queja de alteraciones del sueño, y lo que uno tiene que mirar muy bien es qué pasa durante la vigilia. Pero bueno, claramente estamos en una realidad que por otro lado va cambiando día a día, y a este aspecto de cambio y impacto de la pandemia se le agrega la intrusión de una manera muy, muy poderosa y día a día de los mecanismos de inteligencia artificial en el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, acá viene el gran problema, ¿no es cierto? Primero, ¿cómo enseñamos? En el pregrado
Claramente tenemos que apuntar a una cuestión integral en el cual la clase presencial sea completada por el trabajo, diríamos, del alumno en su casa de forma individual, porque ese trabajo individual no lo puede abandonar a lo largo de su vida, porque es el único mecanismo que uno tiene para poder mejorar y hacer una medicina de mayor impacto. Ese tema es un tema que nos preocupa mucho en el pregrado. Yo tengo actividad de pregrado con materias que son electivas en la carrera de medicina de la Universidad Católica Argentina y veo con los alumnos cómo hay un cambio en su posición y creo que nosotros tenemos que estar a la altura de acompañar esta cuestión, ¿no? Este hibridaje entre la tecnología por un lado y la apreciación clínica por el otro. Años atrás nos quejábamos amargamente del hecho que el médico hoy tiene que destinar un porcentaje mínimo de su tiempo para poder satisfacer los requerimientos de la medicina social cada vez más estrictos en el sentido de los minutos con el paciente. Y esto choca de una manera integral con el hecho que el paciente sale de las guías terapéuticas que elaboran las sociedades científicas o muchas veces y desgraciadamente la industria farmacéutica para hacer una especie de aplicación general de fármacos cuando la realidad que yo tengo en el paciente que está delante es un individuo con una historia propia, una realidad propia biológica, psicológica, social, ecológica. Y esa unidad no la puede por ahora y no visualizo realmente formas en las cuales la inteligencia artificial pueda reemplazar al médico en esto. Pero la inteligencia artificial puede ser, y me refiero a esto, en este momento la cantidad de recursos electrónicos que se están introduciendo puede ser muy importante para que el médico, aún dedicando un corto lapso a la atención del paciente, tenga la información adecuada para llegar a ese diagnóstico unipersonal. No hay forma de transferirlo. Y entonces, si nosotros queremos formar a esa persona para ese médico híbrido, pero por otro lado médico y no irreemplazable, la formación del grado tiene que ir en esa dirección. Entonces las clases teóricas que dábamos 10 años atrás ya no tienen ningún significado. El sentido de la formación de grado es el planteo de problemas para que el alumno los resuelva y vuelva con esa solución a una asamblea general. Esta educación invertida, diríamos, el aula invertida, así como lo llaman los pedagogos a esto, en el cual el profesor ocupa un lugar promotor, nada más, de esta actividad. Todo esto es imprescindible y muchos de mis colegas que han vuelto a la práctica de la enseñanza universitaria luego de la pandemia, se han encontrado con esta realidad que ya no tiene mucho sentido, por lo menos a mi criterio, el hecho de aparecer la imagen del profesor en el centro de la clase, sino la imagen de los alumnos trabajando en grupos o individualmente y de esta manera que estamos hablando. Todo esto es muy difícil de implementar en la clínica porque la gran mayoría de la enseñanza clínica está hecha por profesionales que están tironeados por
muchísimos intereses propios y genuinos de su profesión. La práctica médica, la manera de poder compensar una sociedad que más y más margina al médico desde el punto de vista de sus ingresos, y eso plantea un problema realmente importante. Entonces, claro, cuando salimos ya a nivel de la persona que acaba de egresar, y que tiene que hacer una residencia médica o que tiene que enfocar otro tipo de aprendizaje, allí es donde aparece la necesidad imperiosa de la educación continua. Y no, acá no hay escapatoria, ¿no? Es decir, el médico tiene que ser un agente permanente de búsqueda y de mejoría de su capacidad enfocada, y en esto quiero ser claro, si yo me leo todas las guías clínicas de todas las sociedades científicas y las aplico, no estoy haciendo una buena medicina. La medicina que se hace es aquella medicina que tiene el contacto personal, que es inevitable e irreemplazable, ese contacto personal que implica el ojo clínico, que implica hasta darse cuenta cómo está sentado y cuál es la postura del paciente. Eso es intransferible. Pero simultáneamente puede estar relevándose una cantidad de señales fisiológicas y patológicas que nos enriquecen y nos permiten hacer un mejor diagnóstico. No sé si soy claro, yo estoy pensando en la formación de un médico humanista integral que vea al paciente como una realidad biológica, psicológica, social y ecológica propia, individual. Conocer la historia del paciente es fundamental para entender un montón de enfermedades que estamos viendo. El médico podría preguntarlo o podría relevarse a través de métodos electrónicos simultáneamente o previamente a la entrevista médica. O sea, no estoy viendo a la electrónica ni a los aparatos de apoyo al diagnóstico como enemigos del médico, de ninguna manera. Justamente lo que hay que encontrar es cómo se puede complementar ese aspecto que estamos hablando acá, ¿no? Es decir, y en ese sentido, el hecho de estar en un área como la medicina del sueño y la cronobiología, creo que nos coloca en una situación muy favorable para entender lo que es la calidad de vida del paciente y lo que es el aspecto, diríamos, preventivo de una vida ordenada desde el punto de vista de las actividades diarias, de las actividades adecuadas para el paciente, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su situación. Y en ese sentido la medicina del sueño tiene un impacto extraordinario. Claro, ¿cómo se enseña? Vos decías, Marisa, sabemos que se enseña muy mal. Yo hice una pequeña prueba años atrás de los alumnos que habían pasado por fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina. Esos mismos alumnos, entrevistados 4 años después, al final de la carrera, la pregunta fue, y las preguntas giraron acerca de en cuántas materias se usó siquiera la palabra sueño, aunque más no sea la palabra sueño. ¿Y por qué? Porque todos sabemos, y esta es una realidad que la repetimos, pero a ultranza y permanentemente, nosotros vivimos en 3 programas homeostáticos diferentes, y esos programas homeostáticos o cuerpos distintos, porque en realidad es como si tuviéramos una organización diferente de nuestra fisiología. Una cosa es la vigilia, otra cosa es el sueño lento y otra cosa es el sueño de movimientos oculares rápidos. Ante la realidad que estamos viviendo hoy,
de qué hacemos con la gente que se queja de sus problemas de sueño después de la pandemia, estamos prescindiendo de 2 de esos 3 cuerpos porque no los entendemos. O sea, solamente tenemos un enfoque que es y un indicador, que me parece que es un indicador muy válido y no perderlo, que es la calidad de la vigilia. Y ahí es donde no tenemos que ceder ni un instante en esto. Pero volviendo a los alumnos, a los cuales se les preguntó cuántas veces habían hablado de este tema, justamente ellos me dijeron en las materias psiquiátricas, por supuesto, en la neumonología, porque en el hospital en los cuales fueron formados había un muy fuerte elemento de neumonología, pero luego el sueño no existe, ni la patología del sueño no existe en prácticamente todo el resto de las especialidades médicas. Y este es un tema no menor, porque el riesgo cardiovascular claramente tiene una representación diaria circadiana, y más hoy sabemos que no hay trastornos cardiovasculares que no se acompañen de alteraciones del sueño. Y estoy tomando solamente lo cardiovascular. Sí, lo endocrinológico también es fundamental. Digamos, todas las especialidades deberían tener su capítulo del sueño. Estamos totalmente por supuesto. Y sobre todo, de acuerdo. Y por ejemplo, un caso muy concreto es la oncología, ¿no? La oncología, yo he tenido una experiencia muy cercana en este último año. Con algunos colegas hemos comenzado un programa de cronofarmacología cardiovascular, con interés bastante grande de los cardiólogos, porque los cardiólogos están empezando a entender que tienen que prestarle atención al sueño. Cuando quise hacer esa experiencia en el terreno de la oncología, me encontré con una pared, porque al oncólogo lo único que le interesa es la última alteración genética, y honestamente, cuando uno mira la genética y ve dentro de esa concepción biopsicosocial, ecológica del hombre cuánto influye, su influencia no debe superar al 25-30%. Todo el resto es epigenética, y la epigenética claramente está vinculada con la calidad de vida y con, por ejemplo, aplicar una medicación oncostática sin tener en cuenta la cronofarmacología es una atrocidad, y sin embargo se sigue haciendo en el mundo porque no hay interés, que este es uno de los problemas serios de la cronofarmacología. El interés de las compañías farmacéuticas es vender la mayor cantidad de droga posible. Si una la quiere limitar a los momentos del día que son activos, está atacando el corazón del negocio. Así que creo que en ese aspecto la formación del posgrado es fundamental. Y es fundamental entender que el médico es la única manera en la cual él puede seguir controlando de una forma eficaz su aplicación terapéutica, su problemática clínica, es acompañar al crecimiento de estos aspectos de la medicina de la complejidad, porque nosotros hemos estado educados por la influencia de la física newtoniana a una especie de silogismo que nos ata de una manera, a un estudio de una droga en una población determinada, saco una consecuencia y se la aplico a Juan, a Pedro, a Gustavo, a todos de la misma manera. Y esto no es así. La medicina de la complejidad es precisamente percibir esa realidad biopsicosocial, ecológica de cada individuo. Y para eso el médico tiene que tener formación. El otro día escuchaba a alguien que quería reducir el número de años en la escuela de odontología, y como un argumento decía
¿qué me importa si el odontólogo conoce el nombre de los dientes? Lo que necesito es que haga una aplicación de la técnica adecuada. Bueno, eso empobrece totalmente la práctica profesional, pero desgraciadamente estamos viviendo una época en ese sentido. La realidad del médico hoy, del médico joven, es abrumadora, ¿no? Es abrumadora, porque a las realidades propias de cada país, todas ellas con crisis económicas, y aún sin la crisis económica, hace un rato estaba escuchando a docentes en Gran Bretaña hablar de la realidad que en este momento se está dando con una huelga feroz en la educación pública. Estamos viviendo una sociedad compleja. Esa sociedad compleja requiere que en los profesionales exista ese resto que es sacrificio personal, no hay otra cosa, es el hecho de buscar la excelencia y buscarla a través del esfuerzo que significa tratar de entender esta realidad, lo que la sociedad, la sociedad capitalista, estos contubernios entre industria y mecanismos de control. La pandemia ha sido un ejemplo verdaderamente de estos desarreglos tremendos. Está tratando de llevar en la práctica al individuo a tener que usar aquellas drogas que les conviene a los laboratorios y demás, y en ese sentido la única manera en que el médico puede reaccionar es a través de un proceso de autoaprendizaje. La cuestión pasa por allí, pasa por dedicar una parte del tiempo diario en el mejoramiento profesional. Sí, yo creo que de todas maneras el problema viene de mucho antes de la pandemia, que el médico perdió la noción de que la parte humanitaria del médico, la empatía con el paciente, el escucharlo detenidamente, como se dice, ponerse en sus zapatos y ver todo el contexto familiar, laboral, emocional, con el que el paciente vive la enfermedad o el trastorno de sueño, en este caso que lo que nos incumbe. Es decir, todo eso al médico le parece trivial. Yo hace muchos años que, bueno, dirigiendo fisiología doy sueño fisiológico, cronobiología. Después incursiono en clases en psiconeuroinmunoendocrinología en la carrera, incursiono en clases de sueño en los trastornos que tienen que ver los provocados por la propia persona, ¿no? Que es el insomnio, porque finalmente el insomnio siempre parte, salvando un insomnio secundario a otras enfermedades, que eso son los menos, porque siempre la gran mayoría de la gente en este momento sufre insomnio provocado por el estrés laboral, la privación de sueño. Bueno, hablo de esas cosas. Y luego en psiquiatría de ya patologías de sueño. Para que no confundan, no confundir una depresión con un apneico que está deprimido, que todos los apneicos se deprimen. Bueno, y lo que hago cuando estoy en psiquiatría, pregunto, porque siempre conmino a los estudiantes a que ellos sean los primeros, en la primera generación, en volver a preguntar a los pacientes cómo duerme por lo que sea que estuvieran viendo al paciente. Entonces, bien curioso lo que me pasa es que cuando estoy ya en el último año dando las patologías de sueño, pregunto, después de las clases que tuvimos con psiconeuroinmunoendocrinología, ¿cuántos de ustedes empezaron a preguntar usted cómo duerme a los pacientes? Y fueron muy sinceros y solo una levantó la mano. Y cuando les pregunté por qué, me dicen que el entorno médico y profesional les exige ir al grano, no divagarse, o sea, siempre el entorno es
bueno, es los médicos referentes, los tutores, los que finalmente van a calificar estos alumnos. Entonces, el producto es que en 2 años ya dentro de la carrera de grado ya se desdibujó totalmente aquello que los convencí, digamos, en un curso. Ya 2 años después sienten que la vida los agarra de tal manera que no pueden preguntarle a los pacientes usted cómo duerme, porque son tildados de no buenos profesionales, cuando en realidad yo creo que tal cual, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decías, lo cual me alegra, pero en realidad la importancia que va a seguir perdurando en el médico es eso, es poder ver integralmente al paciente desde la forma como cuenta lo que cuenta, su postura, su actitud con uno, su actitud con toda la familia, que esté acompañándolo o no, si es una persona sola, o sea, toda esa parte integral, ver al paciente holísticamente, eso lo puede hacer solo otro cerebro humano, al menos por ahora, por mucho tiempo yo creo. Entonces, tal cual, se está formando, mi preocupación es que ahora se está formando médicos que no sé si no son sustituibles por buenos algoritmos, porque realmente el médico, por más que sea muy bueno, un gran estudioso, nunca va a poder cruzar tantas variables como un programa. Si ya te doy la palabra, entonces termino la idea. Entonces, creo que hay que impulsar de vuelta al médico humanista, al médico empático, que entiende de verdad al paciente y va a dar para cada paciente la mejor solución. Y para eso hay que tener muchas herramientas. Y de pronto sí, por supuesto, la inteligencia artificial, sea con aplicaciones, o sea más allá, ¿no? Como algunos ya piensan en usar drones para largas distancias donde los médicos no pueden llegar a tiempo. En fin, hay un montón de cosas que pueden ser herramientas valiosísimas, pero nunca sustituyendo al médico que al final ve todos los resultados de las evaluaciones y saca una conclusión, un tratamiento. Creo que hay mucha confusión, mucha fascinación con la tecnología, con las aplicaciones y bueno, y mucho desconcierto de por dónde hay que seguir estando. Por eso me parece que estas instancias de escuchar a gente como tú, que tiene toda la experiencia, son muy buenas para que la gente empiece a escuchar otras campanas importantes que no son solamente de el apremio. Esto porque es rápido, porque es eficiente, porque te vas enseguida a generar un diagnóstico primario con su tratamiento. Me parece que es más complicado. ¿Que la pandemia lo agravó? Sí, lo agravó, pero ya venía mal desde hace, yo diría que hace una década o un poco más que empezó esto a cambiar. Me parece que las redes sociales tuvieron una importante. Bueno, todo el mundo opina de todo, como si fueran idóneos, en fin. Sí, yo creo que no hay ninguna duda que todo este entorno que estamos viviendo es negativo para todo lo que estamos diciendo. Lo que no comparto es que esa persona esté haciendo una buena medicina. La buena medicina la tiene que hacer el médico tomando la decisión sobre ese paciente, que es una entidad diferente al paciente previo. Y ahí es donde está la cuestión, y donde evidentemente los roles de los formadores juegan un papel extraordinario, ¿no? Yo más de una vez he pensado que si hubiera una legislación mucho más fuerte para las compañías de seguro médico, que ante los errores médicos tenga que pagar la compañía y no al médico, quizá cambiara un poco esta realidad. La realidad es que hoy el médico está viviendo una situación compleja, en la Argentina muy compleja, por cierto, y bueno, ahí es donde a veces uno, desde el punto de vista de su experiencia en la investigación básica, a veces le parece que está hablando en el medio del desierto, pero sin embargo no es así, ¿no? Es cuando uno transmite esta cuestión de algo que es irreemplazable, que es el rol del diagnóstico médico,
no basado en la medicina basada en la evidencia. Vos fíjate que el tema de la medicina basada en la evidencia ha sido muy útil para algunas cosas, pero muy desorganizador para todo esto. Porque la medicina basada en la evidencia, que implica que yo haya hecho un experimento demostrable, publicado, etcétera, etcétera, a veces por ahí yo he escuchado algunos comentarios que son válidos, ¿no? Creo que nadie duda que un paracaídas en un avión puede ser muy útil, pero ninguno hizo un experimento doble ciego, placebo controlado, tirando pasajeros desde el avión para demostrar en el grupo control que el efecto del paracaídas no se veía. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que fortalecer el mecanismo de la docencia en el grado y la docencia en el posgrado, ¿no? La docencia del posgrado tiene que estar basada en estos principios, en enfatizar de una manera permanente que el médico no es el silogismo que está en la guía clínica de la Sociedad de Cardiología Argentina. El paciente que yo estoy viendo le sirve aplicar en parte ese silogismo, pero el otro componente fundamental es el diagnóstico médico intransferible. Sí, Rafael decía. Sí, acá mi pregunta, basándose en la experiencia que tienen ustedes y también con todo el conocimiento, ¿cómo hacer actualmente? Tal vez esto se puede aplicar ahorita en este caso para la medicina, pero para los profesionales en general, ¿cómo hacer? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo motivar al profesional a que se actualice? Bien, y no por las tendencias actuales. Entonces, porque ahí estaban hablando de inteligencia artificial. Yo me pregunto, antes me desvío un poco, inteligencia artificial, ¿y quién programa la inteligencia? ¿Dónde está la carrera de médicos programadores? Porque lo que voy a ver en el futuro es programadores haciendo un diplomado, una especialización en medicina para programar una inteligencia, porque estas inteligencias no se programan a sí mismas. Entonces, esto va a estar, eso es un problema. Pero la pregunta es, ¿qué la mayor motivación que tienen los profesionales para actualizarse? ¿Es solamente económico o es solamente un porcentaje de la población que realmente quiere aprender? Yo estoy convencido que el estudiante de medicina tiene un componente de motivación ética, humanista, que no lo tiene en otras carreras, ¿no? Es decir, si no, no se justificaría el sacrificio de una carrera como la carrera de medicina versus otras carreras universitarias, si el objetivo fuera exclusivamente económico. Así que ahí hay un factor que beneficia el tratar de plantear estos temas de la complejidad que insisto, no se resuelven con la lógica y la física newtoniana de la medicina basada en la evidencia, sino en una medicina mucho más compleja, a donde el sueño tiene una entrada directa porque, insisto, son 2 de los 3 programas fisiológicos en los cuales nuestro cuerpo transcurre, y desconocer eso es desconocer que una patología dermatológica puede ser muy diferente ante una alteración del sueño que ante un sueño normal, y ese tipo de cuestiones tiene que ser como martillo permanentemente percutidas en la sociedad, percutidas a través de lo que hacemos en los cursos de posgrado. El problema con los cursos de posgrado es que justamente cuando están diseñados en el estilo clásico y no se acompañan de esta cuestión de foros abiertos y cosas por el estilo, estamos jugando en contra del objetivo que perseguimos. Y lo que dice Rafael con respecto a la tecnología y la formación del médico para esto, me hizo recordar algo que es evidente para los que estamos haciendo medicina del sueño.
los recursos de los relojitos que se venden para darte idea del sueño REM, del sueño, etcétera, no tienen el más mínimo aval en la realidad de la medicina del sueño. ¿Por qué? Porque no hay suficiente número de investigadores que estén siguiendo esas líneas de manera adecuada. Entonces, de repente, aparece, y ojo, esto se extiende a una gran cantidad de señales que se recogen, por ejemplo, actividad física y otras cuestiones, ¿no? Los debates con respecto a actividad física y demás. No sé, es un mundo muy particular. Para el estudiante de medicina y el médico joven, el único camino factible es la educación permanente y continua, y no hay otra salida. Y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, además de llegar a los educadores. Por esto que les contaba de mi experiencia con mis alumnos, que es muy importante sensibilizar a quienes están después recibiendo a los alumnos en el hospital, que entiendan lo importante que es esto, lo importante que es que el alumno se presente, echarle un rato con el paciente de otras cosas, de su familia, de quién lo está acompañando, y que le pregunte cómo está durmiendo y qué problemas tiene con el sueño, y que esa pregunta no sea anecdótica, que se encamine luego, si es necesario, a estudios diagnósticos, al tratamiento adecuado, porque muchas veces, o sea, el típico apneico, que es una persona que está siendo vista por 4 o 5 especialistas, que cada cual ataca su especialidad, y nadie lo ve globalmente, que esa persona, si uno le soluciona la apnea, todo lo demás se le va a solucionar. Entonces, es una persona mal vista, no puede ser. El otro día, hablando con el odontólogo del grupo con el que trabajamos, él decía, no puede ser que una misma persona, si lo ve un otorrino lo opera, si lo ve un odontólogo le pone un dispositivo de avance mandibular, si lo ve una fonoaudióloga le hace terapia miofuncional, y si lo ve un neumólogo le pone el CPAP, cuando es el mismo paciente. O sea, por eso es absolutamente necesario ver al paciente, no ver lo que uno sabe y aplicarlo, ver al paciente y ver qué ese paciente necesita. Por eso la medicina del sueño es una medicina que necesita de colaboración multidisciplinaria de profesionales, cosa que tampoco a los médicos se les da muy bien, que creo que hay que trabajar mucho en los talleres, no solo por la enseñanza invertida de que el estudiante está aprendiendo solo de alguna manera y convenciendo a los docentes de lo que sabe, por qué caminos va, sino porque además deben aprender a trabajar en grupo para poder nutrirse de los otros puntos de vista de los otros profesionales, porque los pacientes son muy complicados y muy únicos. Es imposible encarar a un paciente con un protocolo preestablecido por ver 3 o 4 signos o síntomas. Entonces, es inevitable recorrer todo un camino que hay que empezar a recorrerlo también, que para mí es la mayor resistencia, ya con los docentes veteranos, que hace mucho tiempo que están, y que se resisten un poco a decir, bueno, yo que voy a estar cambiando, siempre me funcionó así, salieron buenos médicos de mis generaciones, ¿no? Claro. En el fondo hay como un pensamiento simplista así, y es muy difícil. Entonces, bueno, hay que sensibilizar en ese sentido, también enseñar a los que enseñan. Me parece que es muy importante. Sí, la realidad de la medicina de familia como tal tiene que estar desde el minuto cero en la enseñanza de la medicina. En la carrera de medicina que se diseñó en la Universidad Católica Argentina, justamente dedicamos el 20% del tiempo del currículum de las materias básicas a incursión en la medicina de familia para transmitir estas cosas. Y es interesante que el resultado que se ve en el alumno cuando ya está en el hospital, en el cual esto es la antítesis
de lo que se hace en el hospital, el alumno puede evaluar la riqueza de haber tenido esa estrategia. Sí, sí, hay esfuerzos, ni que hablar. Yo estoy en la Universidad CLAE, que también tiene el humanismo médico como una materia obligatoria, curricular a lo largo de toda la carrera. Y bueno, viendo distintos grados de complejidad, tratando distintos problemas, y eso impacta y se nota en los egresados. Pero, digamos, eso es algo que hay que después aplicarlo no solo para el médico de familia, o sea, tiene que estar presente después. No, es que el especialista tiene que tener una formación en medicina de familia sin ninguna duda para su especialidad. Exacto. He estado en las peleas en las cuales apareció la medicina de familia y aparecían los ginecólogos diciendo que los médicos de familia de la mujer eran ellos y los pediatras diciendo que el médico de familia de los niños eran ellos, cuando en realidad el planteo era exactamente lo opuesto. Lo que había que hacer era formar al ginecólogo para que tenga los conocimientos de medicina de familia suficientes para ser efectivamente ese médico. Pero bueno, esto se va haciendo generación tras generación. Totalmente. Sí. Bueno, entonces perdón, sí. Lo que quería preguntar tanto a ti como al doctor, cada uno que diga cuáles son los actualmente, o comparado con los de antes, y cuando me refiero a antes hace 20, 15 años, no hay que irse tan atrás, cuáles son los métodos de enseñanza que ustedes consideran que han sido y serán y se mantendrán buenos, ¿bien? Porque ahora hay un montón de herramientas y uno diría, hay mucha información, pero obviamente eso no está dando los resultados porque la gente no se está interesando. Desde mi punto de vista hay algo que justamente el tomar la medicina de la evidencia como un elemento para avalar las afirmaciones que vamos haciendo es crítico y fundamental. Y porque yo no estoy obviamente prescindiendo de la medicina basada en la evidencia, lo que estoy diciendo es que no puede ser lo único, pero sí tiene que ser un componente fundamental. Y la estrategia que yo he usado permanentemente es documentar cada afirmación en los foros con bibliografía que se acerca reciente sobre el tema que se me pregunta. Y he visto cómo los alumnos responden de manera adecuada a eso, e incluso muchas veces son ellos los que toman la iniciativa para este tipo de cuestiones. Es decir, el ejemplo del docente es fundamental. Si uno tiene un docente que está estructurado con la idea de 20 años atrás, está perdido. O sea, el docente con su clase en PowerPoint no existe más. Lo que existe ahora es un docente que motiva a los alumnos para desarrollar sus actividades de forma individual y los acompaña allí en eso, ¿no? Eso, sobre todo en el grado, se plantea de una manera muy urgente, ¿no? Muy urgente. Sí, parece, por supuesto, la interacción en este momento, aquellas clases magistrales que ni siquiera, que todos dimos. Yo di durante muchos años en otra universidad clases magistrales en donde además a cientos de alumnos, donde no me enteraba en realidad qué estaba quedando de eso, y si me enteraba me daba cuenta que era muy poco. O sea, siempre entendí que la clase magistral no era buena para el aprendizaje. Pero bueno, tiene que estar la estructura dada, tiene que estar la universidad consciente, o sea, hay muchas cosas. Uno como docente no puede cambiar muchas cosas, pero cuando sí se pueden cambiar, cuando uno empieza a hacer docencia con grupos pequeños, totalmente interactivos, donde uno está un paso atrás, y en realidad los que están trabajando son los estudiantes, los que plantean los problemas y buscan las soluciones, buscan los artículos justamente para fundamentar sus soluciones, y uno es más que nada un moderador y un encaminador, claro, porque el estudiante de grado son muy chiquitos, están empezando a recorrer ese camino de pensar. O sea, lo más importante que en este momento yo creo que hay que hacer con los jóvenes es aprender a pensar solos.
porque lo que la tendencia es, uno hace una pregunta. Los primeros talleres que uno hace en el curso, se tira una pregunta o un síntoma, un signo, y la tendencia es agarrar la computadora, el teléfono y googlear qué es eso. En lugar de pensar con las herramientas que ya tienen por lo leído en los distintos talleres que ya se hicieron, de los temas que se hicieron, razonar cuáles son las interacciones, razonar sobre un eje, por ejemplo, hormonal, hipotálamo, hipófiso, sea cual sea el órgano blanco que se esté estudiando. No, enseguida entonces cuando se saca eso, no pensemos, razonemos, ahí es como ¿cómo lo hago? Uno ve la sorpresa y el desconcierto. ¿Cómo hago esto? Entonces, el llevar de la mano a ese proceso de aprender a pensar, a razonar, eso es lo más valioso que se puede hacer por un estudiante joven, porque no saben estudiar, no saben jerarquizar, no saben pensar, asociar ideas, y entonces es difícil que después puedan ser profesionales que realmente unan síntomas, signos, todo el enfoque biopsicosocial del que estamos hablando desde que estamos hablando. Entonces, en realidad es ayudarlos a aprender a pensar solos y a buscar las herramientas adecuadas, a discernir cuáles son adecuadas y cuáles no, que ese es todo otro gran problema que tenemos ahora con la información masiva, que hay información de todo y mucha es información basura. Entonces, no solo la interacción, la actividad directa del estudiante, sino reaprender o aprender a pensar, o reaprender, porque todos los niños saben pensar, razonan y llegan a conclusiones maravillosas. Lo van perdiendo eso con los formatos, yo creo, de la educación escolar, liceal y universitaria. No, seguro. De todas maneras, la medicina tiene una gran ventaja, que es contar con información de primer nivel en lugares bien concretos. O sea, el manejo de las redes sociales, vamos a ponerlo de esta manera. Yo recurro al PubMed permanentemente porque sé que ahí está la información disponible científica. Los economistas que están opinando sobre cómo bajar la inflación, etcétera, no tienen un PubMed, tienen una realidad que es la aproximación de opiniones al estilo de esta locura de información, muchas veces falsa, etcétera, que están en las redes. Entonces, en ese sentido, las carreras más científicas tienen un aval que obviamente complementa lo que vos estás diciendo. Es fundamental desarrollar la capacidad de ello para avanzar, sobre todo sabiendo que, insisto, la lógica con la cual está basada la medicina basada en la evidencia no es la respuesta completa a sus pacientes. Es un elemento fundamental que debe estar. Pero está el otro aspecto, que es la medicina basada en la complejidad, el hecho de lo biopsicosocial, ecológico y demás, que para poder ejercerlo muchas veces tienen que reaccionar contra su medio hospitalario, como bien decías, porque no hay docentes formados de esta manera y porque la gran mayoría de la gente que está en ese estado ya también está pensando en otras problemáticas. Entonces, y esto se está dando en todo el mundo, no es un problema exclusivamente sudamericano. La realidad, por ejemplo, en España, que conozco bien desde el punto de vista clínico, es esta, ¿no? Es decir, el médico en el medio clínico no está formado para poder hacer esto que estamos diciendo, el paso o el complemento, la hibridización entre la medicina de la complejidad y la medicina basada en la evidencia. Tal cual. Me gustaría que, ya que tienes una experiencia, sos referente absoluto en la investigación desde básica a clínica de la melatonina,
¿Cómo visualizás la historia de la inserción de la melatonina en la medicina actual? No sé, ¿cómo lo ves? Si fue como un pasar bueno, suficientemente adecuado en tiempo, en forma. ¿Cómo estamos ahora parados con respecto a eso? Digo, como un caso, como podríamos tomar tantos otros, pero bueno, justo es la pericia tuya en este tema, que es inmensa. Sería muy bueno tu punto de vista en la visualización de afuera, de qué te hubiera gustado que pasara y no pasó, y qué sí pasó. ¿Cómo fue la evolución esta? Bueno, la medicina viene de la melatonina viene de la medicina del sueño y se le da un papel que es desencadenar el sueño como señal, que no es exactamente lo que ocurre en la realidad. La melatonina lo que hace es ajustar el horario de nuestro sistema circadiano. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la gente toma melatonina creyendo que va a tener el efecto de un hipnótico, se encuentra con una decepción. La melatonina no es un hipnótico. La melatonina es un cronobiótico que es capaz, en dosis bajas, que son las dosis que se usan en la clínica, de aumentar las campanadas del reloj biológico. Y eso es bueno porque uno primero debe persuadir al paciente que no espere encontrar un efecto hipnótico como los hipnóticos que de otro tipo, las benzodiazepinas, las drogas Z, etc. Pero por otro lado también hacerle notar al paciente que el efecto es un efecto que se ve a lo largo de las semanas, esa profundización del sueño con mejoría de la vigilia que se ve en muchos pacientes, es este efecto cronobiológico de la melatonina. El efecto cronobiológico de la melatonina es indiscutible y tiene aplicación bien concreta en los trastornos circadianos del sueño, así que allí no hay mucho más que decir, salvo que como producto natural los análogos que se han desarrollado, al ser un producto natural, no es patentable, con lo cual las compañías farmacéuticas han desarrollado esfuerzos para análogos que hasta ahora no han demostrado ser superiores al producto natural. Y esa es una situación compleja porque no está el negocio farmacológico detrás. Compleja para los laboratorios. Ese es el aspecto cronobiológico de la melatonina. El otro aspecto de la melatonina que lamentablemente, por más que uno insiste, choca con la, diríamos, resistencia de la comunidad médica, es la extraordinaria capacidad que tiene citoprotectora, demostrable en este momento. Por ejemplo, el otro día estaba viendo, hay 35.000 trabajos publicados sobre melatonina en el PubMed. La gran mayoría son trabajos de investigación básica, porque sabemos que en prácticamente todas las patologías, modelos patológicos, la melatonina en concentraciones altas tiene un efecto citoprotector. En la medicina clínica ese efecto citoprotector es muy evidente en las enfermedades neurodegenerativas. En ese sentido nosotros tenemos experiencia directa en ese tema, pero hay una insuficiente penetración de esa información precisamente por la imposibilidad de encontrar que compañías farmacéuticas van a invertir en estudios sobre un producto natural que no es patentable. Entonces, ese aspecto de la melatonina yo no lo voy a llegar a ver seguramente en mi vida introducido como tiene que estar introducido. Pero acá hay un tema, y con esto quiero un poco terminar de esta cuestión, que es fundamental. Hoy, la patología crónica en todos los sistemas que estamos viendo no pueden dejarse de interpretar a través de la inflamación subclínica que subyace a esos procesos.
sea cardiovascular, sea neurodegenerativo, sea inmunológico, sea oncológico, la inflamación subclínica está presente. Y esta es justamente lo que le da el sentido al enfoque de los antiinflamatorios endógenos, de los cuales la melatonina es uno de los principales, no es el único. Angiotensina 1,7 funciona de esa forma, los endocannabinoides funcionan de esa forma, pero a donde quiero ir es que en la prevención de la patología crónica no podemos prescindir a este concepto fundamental. La inflamación subclínica tiene que ser controlada para que ese paciente tenga una calidad de vida mucho más adecuada. Y esta es el área que a mí me interesa mucho. En la pandemia hemos tenido dos realidades con respecto a la melatonina, una muy ingrata, que por más que hemos presionado un grupo de investigadores de muchos países acerca de la utilidad de la melatonina como preventivo, etcétera, no hemos tenido éxito. Pero ahora hay otra situación, que es el post-COVID, con dos cuadros muy importantes: la niebla cerebral, que es una manifestación de la inflamación del sistema nervioso, y las alteraciones tipo fibromialgia, encefalomielitis, que acompañan a este cuadro que se presenta en un porcentaje importante de los pacientes. Eso también pasará, cuando controlemos todo esto desaparecerá, pero es evidente que el camino para la prevención de las patologías futuras está en tener antiinflamatorios cada vez más poderosos, y lo más divertido de esto es que hasta ahora no se ha podido superar a la evolución en cuanto al mecanismo de seleccionar qué cosas son efectivas, porque el aspecto antiinflamatorio de la melatonina ha sido el aspecto de por qué se encuentra desde las formas de vida más elementales a las formas de vida más desarrolladas, precisamente por lo citoprotector, no por el sueño, obviamente. La melatonina no tiene parangón en esto. La angiotensina 1,7, que es un elemento muy interesante que está emergiendo como antiinflamatorio, tampoco tiene posibilidades demostradas de manipulación de análogos que aseguren que la compañía que invierte en esto tenga el negocio. Por eso mismo, esto no es un tema de las compañías farmacéuticas, es un tema de las autoridades de salud de cada país, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, lo que quería decirte es que el post-COVID claramente puede ser controlado con melatonina en concentraciones sobre las cuales tenemos bastante experiencia, 50 a 100 miligramos por día, y de una manera muy efectiva. La percepción clínica que tengo justamente es que hay más aplicación, bastante más en los últimos años que antes, de melatonina en los pacientes, pero con la mala indicación de la melatonina como hipnótico. Digo, muchas veces vienen los pacientes a la consulta y me dicen, tomé melatonina pero no me hizo nada y la dejé. Digo, ¿no? ¿Cómo que esperaba que hiciera? No, me la dieron como hipnótico. Bueno, pues no era eso. O sea, una vez más, se necesita más formación de los mecanismos reales en los que está involucrada la melatonina, más conocimiento del profesional, porque también siempre se habla mucho de la agresividad, la avaricia de las empresas farmacéuticas, pero somos los médicos los que permitimos eso, porque un médico conocedor de una droga, los alcances o de un producto natural, de una hormona como es la melatonina, los que sabemos manejar, digamos, elegimos dentro, ninguna empresa farmacéutica nos pone
el revólver acá para que indiquemos una, o sea, nos convencen con propagandas, pero ¿por qué? Porque nuestras bases de aprendizaje de pronto no son sólidas. Entonces, siempre el conocimiento da muchísima más libertad de decisión sobre nuestros pacientes y que además, y lo mucho más importante, es que lo que le transmitamos al paciente, que para qué le estamos indicando cada una de las cosas que les indicamos, por qué, con qué finalidad y qué es lo que va a lograr el paciente con lo cualquiera sea la indicación, y dentro de esto la melatonina, que es impresionante cómo se desvirtúa por tener una mala indicación, cuando es realmente excelente en un montón de aspectos de la vida de un paciente, que podría mejorarle un montón de aspectos. Entonces a mí me parece siempre, una vez más, que finalmente la formación del profesional es algo que deberíamos seguir insistiendo, bueno, como lo hacemos siempre nosotros, los que estamos en estas actividades académicas docentes de toda la vida. Lo tenemos claro, pero es como una idea que uno siente como que se va deshaciendo, que se va desvirtuando, y es como arena que se escapa de las manos, que uno no sabe cómo volver a retomar el camino del médico que bueno, que maneja bien sus tratamientos, que sabe cuáles son los mecanismos que subyacen a la medicación, que por qué está indicando las cosas. En fin, creo que hay mucho por hacer, y en un mundo que está cada vez más complejo, la cantidad de conocimientos es cada vez mayor y bastante más inabarcable, y tenemos un gran desafío por delante, quienes tratamos de enseñar. Y bueno, y no sé, como cierre, ¿qué pensamiento querrías transmitir, Daniela, con respecto a cómo está posicionado en este momento un médico o un profesional de la salud que en general para ser útil, digamos, a la sociedad, a sus pacientes, en este mundo moderno diferente a lo que era antes? Es evidente que la educación no puede marginarse de esto, y el impacto de la educación tiene que estar en el pregrado, en el posgrado y la educación del personal de la salud, y tiene que haber un compromiso directo de las autoridades de salud. Mi contacto y mi experiencia con autoridades de salud de mi país es deplorable, ¿no? Porque carecen de los conocimientos mínimos, y eso es muy serio, porque si no tenemos líderes de opinión que lleven este tipo de cuestiones, uno siente como que está arando en el desierto, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimista. Yo no, en este sentido, seguimos en la brecha tratando de empujar esta idea. Sigamos arando, siempre va a aparecer, aún en el desierto, la tunita, sí, que va a hacer la diferencia. Muchísimas gracias, profesor Cardinali. No, por favor. Fue un gusto y un honor y un placer, como siempre. Uno queda con un montón de ideas después de escucharte. Así que muy agradecidas por este espacio. Muchas gracias por tu valioso tiempo, compartirlo con nosotros.